Podríamos decir que las matemáticas tienen dos corrientes fundamentales, el número y la forma. Y no sería disparatado pensar que ambas ideas precedan incluso al lenguaje. Por lo tanto, marcar una fecha de inicio para nuestra historia resultaría como mínimo demasiado atrevido, puesto que gran parte de las bases de la geometría pueden ser prehistóricas. Las primeras civilizaciones de la historia también dejan constancia de sus conocimientos en la materia, pero siempre con un marcado carácter práctico en la resolución de problemas concretos, más que con el objetivo de una comprensión teórica del proceso. Por esta razón, vamos a tomarnos la libertad de comenzar nuestra narración en el año 300 antes de la era cristiana, como fecha aproximada en la que data el primero de los hechos que marcarán un antes y un después en nuestro desarrollo como geómetras. Aparecen los elementos de Euclides. En el primero de los 13 volúmenes, tras 23 definiciones en las que se cristalizan conceptos tan abstractos como punto, recta, superficie o círculo, Euclides ofrece una lista con 5 postulados que transformarán el mundo para siempre, y a partir de los cuales demuestra proposición tras proposición, sin utilizar nada que no sea consecuencia directa de estos 5 postulados o de alguna otra proposición antes demostrada, dejando como gran legado a la humanidad el pensamiento deductivo y una geometría que será estudiada como verdad única y universal en todos los tiempos futuros. Es verdad que lo que conocemos como geometría euclídea es obra de muchos, desde Tales de Mileto, considerado por muchos como el primer matemático, Pitágoras, o más justamente la sociedad secreta y comunal de los pitagóricos, o tantos otros nombres que desarrollaron lo que terminó concretándose en las obras de Euclides, Arquímedes y Apolonio, las tres más influyentes para el desarrollo futuro de la disciplina. Tiene tanta profundidad la herencia griega que durante los próximos 2 milenios, es verdad que con algunas épocas más oscuras que otras, no habrá avances significativos, hasta que se produce uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la matemática. Y es que en 1637 se publica el Discurso del Método, y con él nace la matemática moderna. En este tratado, el francés René Descartes formaliza algo parecido a lo que hoy conocemos como método científico e ilustra su aplicación en 3 apéndices, el tercero de los cuales dedica a la geometría y en el cual nos enseña a emplear la geometría para resolver problemas algebraicos. Por justicia y honestidad, tenemos que decir que de todo esto ya se había dado cuenta otro francés, grande entre los más grandes, el abogado Pierre Fermat, cuya geometría es más clara, sencilla y completa que la de René. Pero como ya sabemos, Fermat no publicaba matemáticas, y de ahí que la gloria casi siempre haya sido para otros. La idea fundamental de esta nueva geometría es que toda curva en el plano queda definida por una propiedad determinada, por lo que debe existir una correspondencia exacta entre cada curva plana y una ecuación en 2 variables. Esto que hoy conocemos como lugar geométrico y que relaciona la geometría con el álgebra nos libera de la regla y del compás de Euclides y no solo da lugar a la geometría analítica, sino que asienta las bases del futuro análisis matemático. De hecho, el problema de las tangentes, germen del cálculo diferencial, y el problema del área, germen del cálculo integral, son 2 problemas puramente geométricos y que estudian tanto Descartes como Fermat. Pero tirar por este camino nos desvía hacia donde todos sabemos. Así que volvamos a nuestra geometría. La geometría pasa inadvertida durante Roma y el medievo, hasta que en el Renacimiento se retoman los intereses y la cultura griega. Los elementos y las secciones cónicas son guías de estudio para los que buscan ilustrarse en las ciencias. Regiomontano reproduce los elementos de Euclides dotando de un valor numérico a las cantidades geométricas, lo que pudiera tomarse como una antelación de la geometría de Descartes. El misticismo griego también resucita, como puede desprenderse de Luca Pacioli y su tratamiento de la divina proporción. La geometría y el arte caminan de la mano, con un marcado interés por la perspectiva, la proyección, el punto de fuga o la proporción. Estas ideas son las que conducen al arquitecto francés Girard d'Isarc en 1639 a idear la geometría proyectiva, donde el énfasis del estudio ya no recae en la invarianza de la medida, sino en las propiedades de incidencia de las figuras geométricas.
Esta geometría, basada en la idea de perspectiva y en donde dos rectas paralelas se cortan en un punto que llamamos infinito, es incomprendida y rechazada por los matemáticos de la época, cegados por el resplandor de la nueva geometría analítica. Aunque bien podemos preguntarnos si la historia hubiera sido diferente si Blaise Pascal no hubiera decidido cambiar la matemática por la teología. La maduración de estas dos geometrías es muy dispar. Mientras que la geometría analítica despierta un gran interés, Bernoulli introduce las coordenadas polares en su estudio de la espiral logarítmica, Maclaurin extiende los resultados de Newton y Stirling sobre cónicas, cúbicas y curvas algebraicas de nivel superior, Euler da las ecuaciones generales del cono, el cilindro y las superficies de revolución, Monge estructura la geometría espacial tal como la conocemos hoy, Moebius introduce las coordenadas homogéneas, Cayley generaliza la geometría a cualquier dimensión genérica. La proyectiva permanece incomprendida hasta que Carnot, con su geometría de la posición, la resucite y Victor Poncelet la eleve a lo más alto. A todo esto, en 1827, un señor llamado Carl Friedrich Gauss publica sus disquisiciones sobre superficies curvas, dando lugar al nacimiento de otra geometría, la geometría diferencial, que utiliza todos los avances procedentes del cálculo diferencial para estudiar las propiedades locales de una curva o una superficie, generalizando así ideas que anteriormente habían proporcionado el propio Euler y Monge. Para poder terminar de recorrer el camino que nos queda, tenemos que volver a la antigua Grecia por un momento. Además de los tres problemas clásicos, la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, un cuarto problema quedó abierto. El quinto postulado de Euclides es consecuencia demostrable de los cuatro primeros. Si la geometría euclídea es la única verdad posible, desde luego que así debiera de ser. En 1773, año de su muerte, Saccheri publicó su obra Euclides libre de toda mancha, una demostración realmente ilustrativa de cómo la excesiva reverencia a los clásicos y a los cánones de una época resulta en la mayor de las limitaciones para el avance del conocimiento. Él quería demostrar el postulado de las paralelas a toda costa y murió feliz pensando que así lo hizo después de haber rechazado todo lo que a esto se opusiera, a pesar de que su intuición y su razón le decían lo contrario, y dejando un buen puñado de teoremas que daban lugar a una nueva geometría, que debido a su obstinación y su excesiva adoración al maestro, nunca llevó su nombre, sino el del ruso Lobachevsky y el húngaro Bolyai, que alrededor de 1830 dejaron evidencia palpable de que el quinto postulado es independiente y que por lo tanto existen otras geometrías consistentes, en particular la hiperbólica. Especialmente notable es el caso de Lobachevsky, quizá tan terco y obstinado como Saccheri, que llegó a escribir hasta 6 tratados sobre el tema, con distintos enfoques y hasta en distintos idiomas, en su intento por hacerse entender, proclamándole al mundo que otra geometría es posible. El punto culminante de esta segunda revolución se la debemos al alemán Bernhard Riemann, que en 1854 lee su tesis de habilitación titulada Sobre las hipótesis en las que se basa la geometría, donde presenta un punto de vista general que aúna todas las geometrías. Actualmente, el sentido que se da a la geometría riemanniana es particularmente equivocado, pues se suele restringir a la geometría esférica. Sin embargo, la geometría de Riemann es la geometría, así, en genérico, que viene determinada por una métrica particular y que puede dar lugar a la geometría clásica, a la geometría de Lobachevsky o a la geometría esférica. Si todo lo dicho hasta ahora no te parece apasionante, aún nos queda el broche final. La aparición de las geometrías no euclídeas, el cómo el tratamiento algebraico por parte de la geometría analítica modifica el tratamiento de la originaria geometría de Euclides, la diversidad de puntos de vista con la que se mira una figura desde una u otra geometría y que dan lugar a la geometría clásica, analítica, proyectiva, descriptiva, afín, diferencial, con métodos sintéticos y analíticos, conducen al matemático alemán Felix Klein a cuestionarse el ¿qué es una geometría? Esto lo lleva a escribir una memoria titulada Consideraciones comparativas sobre la investigación geométrica reciente, pero más conocida como Programa de Erlangen,
en 1872, en el que consigue caracterizar cada una de las geometrías existentes por medio de la noción de grupo. Este documento supone la revolución definitiva dentro de este campo, puesto que demuestra que los métodos analítico y sintético dan lugar a las mismas geometrías. Permite clasificar las geometrías desde lo particular a lo genérico y además es la primera vez que una disciplina es capaz de autodefinirse rigurosamente, posiblemente el punto culminante del espíritu humano. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!